Bueno, vamos a iniciar porque ya estamos un poquito atrasaditos. Hoy vamos a ver lo que es la sesión 3. Miré ya en plataforma de que pude enviar la tarea. No tuvo ningún inconveniente, ningún problema con No, plataforma. ninguno, profe. Ya después que la habilitaron, ya envié la tarea sin ningún problema. Ok, entonces perfecto. Bueno, en esta ya, si ya se fijó, igual tiene una tarea para esta semana. O sea, prácticamente ya solo nos quedan, a ver, nos quedan 3 encuentros y después el examen. 3 encuentros después de hoy. O sea, tres viernes más y después ya solamente el examen. El día del examen, esa semana, pues el examen va a estar habilitado en plataforma, usted lo realiza, lo envía y ya a la siguiente semana se le da a conocer pues ya básicamente lo que es su nota. Está bien, profe. Ok, bueno, entonces hoy vamos a ver la unidad 3 siempre hablando de género. La unidad 3 se titula Relaciones de poder desde un enfoque de género. Ese es el tema del día de hoy. Y vamos a hablar sobre un tema muy bonito e interesante que pareciera que no se da en la actualidad, pero sí sucede. Y es la división sexual del trabajo y la equidad de género. ¿Ha escuchado usted este término división sexual de trabajo anteriormente? No, Bueno, el viernes pasado estuvimos hablando de género y estuvimos hablando acerca de pero lo. sí me doy una idea. Ajá, comparto. Bueno, pienso yo de que al decir división sexual del trabajo, podría ser de que le dan en el área laboral, le dan la parte más, este, menos riesgosa o menos dura a la mujer porque piensan que es débil, solo por ser mujer. Ujú, Y la parte más fuerte al hombre porque es el sexo más fuerte, consideran débil a la mujer. así es. Bien, no anda mal, ¿verdad? Aquí vemos el concepto de qué es la división sexual del trabajo. Dice que la división sexual del trabajo es un fenómeno en el que se asignan roles y responsabilidades específicos a hombres y mujeres en la sociedad, en el hogar y en el lugar de trabajo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando estamos hablando de la sociedad, ¿cuál es ese rol o esa responsabilidad que se le da a la mujer y al hombre? Ok, la mujer va a ser la ama de casa. La mujer es la que está para cuidar del esposo y de los hijos. Eso es lo que dice la sociedad. En el hogar, pues ya se sabe, ¿verdad? La mamá es la que hace los quehaceres, el papá es el proveedor y los hijos están al cuidado de la mamá. Y en el lugar de trabajo, como usted indicaba, pues a veces hay trabajo en donde cuando ya publican la vacante, exclusivamente masculino, el sexo lo buscan. ¿Por qué? Porque se supone, según ellos, esa plaza laboral solamente puede ser desempeñada por un hombre. O muchas veces también ponen en la plaza solo sexo femenino, porque piensan de que básicamente esa plaza va a estar ocupada solamente por. Un ejemplo de eso puede ser la asistente. Si usted se fija, ¿cuál es lo que solicitan para asistente o para secretaria? Es muy raro ver un secretario, por así decirlo. Y no digo que hay empresas en donde no hay, porque sí hay, pero la mayoría, ese rol, quien lo cumple es femenino, ¿cierto o falso? Es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque ya la sociedad ya te marca, designa roles específicos que por el simple hecho de ser mujer vos lo tenés que cumplir. Y por el simple hecho de ser varón, pues vos lo tenés que cumplir. Hablábamos anteriormente de lo que era el, el-
el andar manejando las rutas, ¿verdad? Lo que es el transporte urbano colectivo. Decíamos de que eso socialmente era aceptado como un trabajo para el sexo masculino, que no era bien visto el que una mujer anduviera manejando una unidad de transporte, ¿verdad? Incluso la misma gente, cuando miraba a la mujer se sorprendía. Y luego, porque yo fui testigo, porque varias veces abordé unidades en donde una mujer iba conduciendo y la misma gente, oye, mira, es una mujer la que lleva la unidad. O sea, ¿cómo están los roles meramente arraigados en la sociedad que cuando vemos algo diferente nos asombramos? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la división sexual del trabajo. No sé si tiene a usted o se le ocurre algún ejemplo respecto a este tema. Perdón, profe, no le escucho bien. Que no sé si usted tiene algún ejemplo con respecto a este tema de la división sexual del trabajo. No, Bien, aquí vemos otro concepto de lo que es la división sexual del trabajo. Dice que entendida como la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función de roles y estereotipos de género, que ha implicado que las mujeres mayoritariamente desarrollen dobles o triples jornadas. Por ejemplo, el trabajo remunerado, el trabajo de los cuidados, el trabajo comunitario. También eso está dentro de lo que es la división sexual del trabajo. Luego vemos aquí este cuadrito que es básicamente como un cuadro comparativo, ¿no? De lo que es la división sexual del trabajo para mujeres y para hombres. Para mujeres tenemos, dice, asigna a las mujeres las labores de cuidado que se llevan a cabo en el ámbito privado. Cuando hablamos del ámbito privado, ¿a qué cree que se refiere? no comprendí, profe. Cuando Es que como que decimos, se escucha como entrecortado. se escucha entrecortado. Ahora me escucha bien. Ahora sí. En este cuadro comparativo tenemos en el sector de las mujeres, dice, se le asigna a las mujeres las labores de cuidado que llevan a cabo en el ámbito privado. O sea, cuando estamos hablando de ámbito privado, ¿a qué nos referimos? Podría decirse al hogar, profe. Así es. Entonces, en la división sexual del trabajo tenemos que a las mujeres se les asigna el trabajo doméstico. Si las mujeres se concentran en ocupaciones consideradas femeninas. Un ejemplo de eso puede ser el, Lavar, ¿cómo dice? la mujer lava, el hombre no. Ajá, La mujer ok. plancha, el hombre no. La mujer cocina, Exactamente. ocupaciones que la sociedad lo ve como femenino, ¿verdad? Los roles femeninos, dice, se asocian con tareas como la reproducción, la crianza, los cuidados y el sustento emocional. Se refiere sobre todo a lo doméstico, o sea, el ámbito privado, las cosas que se realizan en casa. Las mujeres son de la casa. Las mujeres son de la casa. Realizan actividades para el sustento de la familia y la sociedad sin remuneración. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, lo que es el trabajo sin remuneración y con poco reconocimiento. ¿Qué pasa? La mujer lava, la mujer plancha, la mujer cocina y no hay una remuneración sobre eso, ¿verdad? Así es. Simplemente la dejan porque es que es tu trabajo, es tu deber. Así es. Incluso si usted le pregunta a las señoras
de ya más de 60 años, le van a decir eso, porque eso fue lo que a ellas les inculcaron, de que la mujer era el trabajo doméstico lo que tenía que hacer y ese era su rol, era la función en el hogar. En cambio, ahora vemos el de los hombres, dice, asigna a los hombres los roles de protección y acceso a la vida pública. El hombre es el que socialmente responde, ¿verdad? Por el hogar. Es el que debe de brindar la protección en el hogar. Eso es lo que la sociedad dice. Los hombres se concentran en ocupaciones consideradas masculinas. Por ejemplo, el reparar algo en la casa, el cambiar el bombillo es actividad del hombre o lo puede hacer una mujer. Según la sociedad es actividad del hombre, ¿verdad? Pero una mujer Así también lo es. puede hacer, siempre y cuando pues, uno tenga las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Los roles Sí, masculinos se asocian con el ámbito productivo, el sustento económico. O sea, para la sociedad el hombre es el que lleva el sustento a la casa, la mujer es la que queda cuidando a los hijos. Los hombres son de la calle, laboran en el mundo productivo, valorados socialmente y las actividades que realizan son remuneradas. Como él es el que lleva el sustento, entonces toda la actividad que ellos hacen sí tiene que ser remunerada. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Y de gran reconocimiento social. Entonces, esas son las grandes diferencias en cuanto a la división sexual del trabajo entre mujeres y varones. Las mujeres tenemos esa función de reproducción, esa función de cuidar por la familia, ese concepto de ser afectivas, de ser las mamás buenas, de ser las mujeres cariñosas, los afectos, ¿no? En casa, potenciación del desarrollo de las capacidades relacionadas con la tecnología, segregación profesional, el espacio privado, o sea, prácticamente la mujer es para casa, no puede tener un desarrollo básicamente fuera de ahí. Este, el trabajo de ella pues no es remunerado, trabajo doméstico, sino que es parte pues de su función como mujer según la división sexual, ¿verdad? En cambio el varón, la tarea de él es más de producción, o sea, su trabajo tiene que ser remunerado. Es el inteligente, o sea, hay un nivel de intelectualidad, es el profesional. El varón está bien visto el éxito profesional y social. El espacio donde se tiene que desarrollar es el espacio público. Ya si él hace algún trabajo doméstico, eso se le considera como un extradoméstico. Y obviamente, pues su trabajo va a ser remunerado. O sea, cuando hablamos de división sexual del trabajo, nos estamos refiriendo a esa repartición de tareas en función del sexo, es decir, en función del sexo femenino y del sexo masculino, y también del ámbito. La mujer tiene que estar en el ámbito privado, el varón en el ámbito público. El varón tiene ese rol productivo y la mujer el rol reproductivo, o sea, la mujer es la que tiene que velar por la familia. Bueno, también tenemos lo que es el modelo patriarcal, que ya hemos hablado acerca de eso. No sé si se acuerda de este modelo que hablábamos, del modelo patriarcal. sí, Bueno, pues este modelo dice que ha establecido que la función de las mujeres debe de ser meramente reproductiva y del cuidado de la prole, o sea, el cuidado del hogar, y de todas las personas de la unidad familiar y del hogar. El mercado de trabajo ve al trabajador, o sea, al hombre, con un nivel muy superior de disponibilidad de tiempo en el ámbito público, con un trabajo reproductivo, consecuencia de asumir la trabajadora mujer el rol antes citado que le relega al ámbito privado. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una mujer va a solicitar un trabajo? ¿Qué es lo que hay algunas empresas que solicitan? Ah, usted es casada, usted tiene hijos y a lo mejor ellos consideran que el puesto que vas a lo que estás concursando, ¿verdad? Ese requiere de disponibilidad de tiempo, o sea, ven como que al ser mamá sería como un atraso y entonces ya de ahí comienza lo que es ya las comienzan a preferencias. poner pero,
Sí, de Ujú, que, ay, que el hijo se le va a enfermar y va a tener ujú, que pedir exacto. permiso, cosas así. Y no crea, hay muchas empresas que a lo mejor las muchachas salen embarazadas y ya después solo están esperando que salga del parto para despedirla, porque quizás la plaza de ellas requiere a una persona que tenga disponibilidad de tiempo. Y ya ven que el ser madre como que no tenés esa disponibilidad, porque obviamente, ¿verdad? Vas a priorizar a, a tu hijo. Una de las De causas, hecho, profe, ¿sí? hay algunas, hay algunas personas, ¿verdad? Tanto mujeres también, Ujú. que he escuchado que si una muchacha no quiere tener hijos, ya están diciendo, pero ¿por qué? Si eso es lo que tenés que hacer. O sea, lo ven mal el que una mujer no quiera tener hijos. Es cierto. Hoy en día, pues hay muchas jóvenes que optan por esa elección, ¿no? Y la misma sociedad se encarga de tacharles o de reprocharles esa decisión tan personal que ellas tienen, como es el hecho de Así es. reproducir. Ok, dice, una de las causas que más ha contribuido a conformar la discriminación que las mujeres padecen en el mercado del trabajo es este reparto de papeles, como ya les había mencionado. Ah, es que para este puesto necesitamos a un varón, porque el varón puede salir de la ciudad 3 veces a la semana, si es posible. En cambio, la mujer, si tiene hijos o si tiene esposo, si el esposo es celoso, si el esposo no deja que la mujer le haga turno o hora extra, entonces todo eso la empresa lo ve como menos, ¿no? Como una desventaja para el puesto. Así es. Ya que los roles sociales son los que operativizan en la práctica la discriminación de las mujeres, ¿a qué se refiere esto? Ya que los roles sociales son los que operativizan en la práctica la discriminación de las mujeres. Pues, profe, pienso yo que, como lo dice la sociedad, es la misma sociedad, la forma de pensar que ha creado, de que igual ven a la mujer como el sexo débil, de que, no puede esto, entonces no hay que dejarla por fuera porque la mujer es débil y no puede hacer esto. Así es. Bien. Si se fija aquí en la presentación, vemos ejemplos de cómo es lo de la división sexual del trabajo. Aquí tenemos el ejemplo de la secretaria. Para empezar, ya tenemos aquí secretarias, es lo que le estaba explicando, ¿verdad? Sexo femenino, ese cargo. Tenemos al jefe, la secretaria, desempeñando su trabajo en la empresa. Una vez que sale la secretaria de su trabajo, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a casa, tiene que hacer las labores domésticas, o sea, en el ámbito privado, ¿verdad? Así es. Okay. Históricamente, la incursión de las mujeres en los ámbitos que se supone no les corresponden, o sea, el ámbito público, ha sufrido al menos 3 procesos. El primero, que es la invisibilización, la justificación y el desprestigio. ¿A qué nos estamos refiriendo con el primero? La invisibilización, porque se borra del conocimiento común la participación de las mujeres en la esfera pública, sea totalmente invisibilizada.
La justificación, apelando a la imperfección de lo humano y a la perversidad de la fuerza mayor, porque aunque siempre existieron mujeres que trabajaron fuera del ámbito doméstico, este trabajo era considerado circunstancial, complementario y secundario. O sea, el empresario, al verse sin remedio, como dicen, ¿verdad? De contratar a una mujer, pues lo tiene que justificar. Es que necesitábamos, requeríamos de ese personal, pero lo consideran como algo circunstancial, es solamente por el momento. Va a ser un trabajo complementario al que va a realizar Juan, por ejemplo, el sexo masculino. Y el desprestigio. O sea, al poner a las mujeres que se resistían a domesticarse como ejemplo de lo inmoral, lo antinatural, lo anormal y lo deshonroso. En la sociedad, incluso en la parte rural, que es donde tienen más arraigados este tipo de comportamientos, el hecho de que las mujeres salgan a trabajar lo tienen mal visto dentro de algunas familias. ¿Por qué? Porque lo tienen como lo anormal. O sea, tu trabajo es estar cuidando a tu hijo, porque tienes que salir a trabajar. Trabajo es cuidar a tu marido, atender a tu marido, porque tienes que ir a la calle. Entonces lo ven de una manera deshonrosa, o sea, como que no les importara su hogar. De esa manera hay algunas familias o sociedades, comunidades que ven el trabajo de la mujer en el ámbito privado, perdón, público. Es cierto, profe. Hasta, es más, le dicen de que tal vez pueden hacer los comentarios de que después no te estés quejando si tu marido se busca otra porque te vas a la calle hay que buscar trabajo, si tu trabajo es estar en la casa atendiéndolo a él. Sí, es cierto, ciertísimo. O también el hecho de que el niño se enferme y la mamá le diga de que lo lleve la tía o lo lleve la abuela al hospital, entonces ya te tachan de mala madre por el simple hecho pues, de que Sí, de tal vez, madre irresponsable. ajá, de que no puedes dejar una actividad que tenías ante una reunión importante de tu trabajo por ir o por llevar al niño, pues habiendo quien te pueda hacer el favor, ¿verdad? Diferente fuera Así es. de que no hubiera nadie, el niño esté prendido en fiebre y vos no movas pues ningún dedo por hacer que alguien lleve al muchachito o vos. Pues ahí sí las circunstancias son diferentes, pero por el Así es. simple hecho de delegar a alguien para que te haga eso, no te responsabiliza ni te culpabiliza de esa situación. Luego tenemos la división del trabajo entre hombres y mujeres, dice, depende del contexto socioeconómico, cultural y puede ser analizada distinguiendo entre tareas productivas y tareas reproductoras. ¿A qué se le ocurre a usted con estos dos términos? Tareas productivas y tareas reproductoras. Tareas productivas. No se me viene ninguna idea, fíjese, profe. Ok, aquí tenemos el concepto. Dice, por tareas productivas se entiende el trabajo realizado para producir bienes y servicios, así como la transformación de materias primas. La expresión tareas reproductoras se refiere a la maternidad y a las distintas actividades que se denominan hoy en día economía de cuidados, es decir, cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida y la supervivencia humana, que incluye la alimentación, los cuidados físicos, la educación, la formación. Entonces, si se fija, cuando hablamos de la división del trabajo entre lo que es el hombre y la mujer, al hombre se le asigna lo que son las tareas productivas y a la mujer lo que son las tareas reproductoras. Sé que las tareas productivas son las que producen bienes y servicios, es decir, el trabajo como tal. Por eso se le asigna al género masculino. En cambio, las tareas reproductoras tienen que ver con el reproducirse, o sea,
la mujer, ¿verdad? La maternidad y a la misma vez los cuidados que conlleva la maternidad, es decir, los cuidados de los niños, la alimentación de estos, la educación de ellos y el formarlos. Entonces, esos son dos conceptos muy importantes que debe de manejar lo que son las tareas productivas y las tareas reproductoras. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es la división sexual del trabajo desde el punto de vista del trabajo reproductivo y del trabajo productivo. Tenemos dentro del trabajo reproductivo, o sea, para la mujer, la reproducción de la fuerza de trabajo, no se le reconoce valor económico, por lo tanto no es remunerado, está invisibilizado, es un trabajo en soledad. Basta con ser mujer para saber hacerlo. O sea, eso es lo que nos dice la sociedad. Vos como mujer deberías de saber cocinar, como mujer deberías de saber planchar, y vos como mujer deberías de saber cuidar a un hijo, porque basta con ser o con nacer, ¿verdad? Del sexo femenino para que naturalmente pues sepas hacer todo eso. Eso es lo que nos dice la sociedad como tal. En cambio, en el trabajo productivo, dice, produce bienes o servicios, tiene un valor económico, es remunerado, es visible, en general se realiza en interacción con otros, se realiza en el ámbito público y se requiere formación. Ok, vamos a hablar ahorita sobre lo que es la equidad de género y sus objetivos. ¿A qué nos referimos con equidad de género? ¿Qué cree usted que es equidad de género? La igualdad, Igualdad. igualdad, valorar a ambos géneros, no importa si sea masculino o femenino en los diferentes ámbitos, ya sea Ujú. escolar, el trabajo, la escuela, la familia, la iglesia. Así es. Vamos a ver. Fijémonos en este concepto. Sé que es un concepto que se refiere a la igualdad de derechos, a la igualdad de oportunidades, de responsabilidades y resultados, tanto para hombres como para mujeres, en todos los aspectos de la vida, incluyendo lo que es la educación, la salud, el trabajo y la política. O sea, bien, a como usted lo mencionaba, aquí equidad de género es, o nos estamos refiriendo a la igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, tanto para el hombre como para la mujer en un ámbito integral, o sea, cuando hablo de ámbito integral me refiero a todos los ámbitos que les estaba Con todo. mencionando anteriormente. Se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, lo que significa que tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a acceder a las mismas oportunidades que le permita en forma individual y colectiva alcanzar una mayor igualdad y mejorar su calidad de vida. Eso es equidad de género. ¿Qué es lo que busca la equidad de género? Acabar con lo que es la discriminación, acabar con lo que son las desigualdades basadas en el género, o sea, desigualdades por el hecho de ser femenino o por el hecho de ser masculino. Y a la misma vez, lo que persigue la equidad de género es fomentar una sociedad más justa, fomentar una sociedad más equitativa para todas las personas sin distinción o independientemente pues del sexo que sea, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer, sea femenino o sea masculino, sin importar eh, que sea, qué género sea, pues la equidad de género busca eso, lo que es la igualdad de condiciones. La equidad de género es un objetivo importante en el desarrollo humano y se considera un derecho humano fundamental. Imagínense qué tan importante es que es considerado un derecho humano fundamental. Es un aspecto clave de la promoción de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Una sociedad que no fomente lo que es la equidad de género
está pues básicamente llevando, ¿verdad?, a la sociedad al fracaso, llevando a la sociedad a la violación de derechos fundamentales, a derechos humanos como tal, como es lo que es la igualdad de condiciones sin importar el género al que uno pertenece. Entonces, ¿qué implica la equidad de género? Bueno, en el concepto, en el primer concepto que le mostré está la respuesta de ¿qué implica la equidad de género? O sea, lo que implica es el brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, las mismas condiciones, las mismas formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. Eso es lo que busca lo que es la equidad de género, que tanto el hombre como la mujer podamos gozar de las mismas oportunidades. O sea, que si yo tengo la oportunidad a, de ir a la escuela, por ejemplo, porque soy hombre, entonces la mujer también va a tener la misma oportunidad de acceder a la escuela por el simple hecho también de ser mujer. Las mismas condiciones, o sea, que si en la plaza donde yo me estoy postulando hay un varón que gana 20.000 córdobas, el hecho de que yo también vaya a aplicar a esa plaza no significa que mi pago va a ser de 10.000 solo porque soy mujer, sino la misma condición, ¿verdad? Y las mismas formas de trato, o sea, así como se tratan a los varones, también tratar a las mujeres con el mismo respeto y de la misma manera. Eso es lo que implica o lo que busca lo que es la equidad de género. Bien, cuando hablamos de los objetivos de la equidad de género, pues básicamente son varios, son 6. Tenemos el primero que dice la igualdad de derechos. ¿A qué nos referimos? Pues el mismo nombre lo indica, ¿verdad? Asegurar que tanto los hombres como las mujeres podamos tener los mismos derechos, las mismas libertades, y aquí nos referimos pues básicamente a los derechos que están contemplados en nuestra Constitución, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, igualdad de derechos en todos los aspectos, en todas las esferas de la sociedad. Igualdad de oportunidades, promover la igualdad de oportunidades tanto en la educación, en el trabajo, lo que el ejemplo que estaba mencionando, y otros ámbitos de la vida para que hombres y mujeres puedan alcanzar su máximo potencial. Tenemos la participación igualitaria. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente aquí estamos hablando de fomentar lo que es la participación tanto del sexo femenino como del masculino en la toma de decisiones, en el ámbito de la política, la representación equitativa en los puestos de liderazgo, que algo que creo que lo debatimos el primer día de clase con respecto a la participación de las mujeres y de los hombres en igual condiciones, la igualdad de oportunidades para el acceso a los recursos. Todo esto busca lo que es la equidad de género. También tenemos la eliminación de la violencia de género, que fue la clase de la semana pasada. La equidad de género busca cómo erradicar la violencia basada en el género y a la misma vez pues busca cómo proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia y la explotación o de cualquier otra forma de violencia hacia el género femenino. También tenemos lo que es la igualdad económica. Aquí básicamente estamos hablando de lo que es la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral también y la representación y visibilidad. O sea, asegurar la representación y visibilidad de hombres y mujeres en los medios de comunicación y en las instituciones públicas y privadas. O sea, evitar el hecho de que esos puestos tan grandes, tan importantes, solamente sean visibilizadas figuras masculinas, sino de que haya igualdad de condiciones y de representación y de visibilidad tanto para las mujeres como para los varones. Esos son los objetivos que persigue la equidad de género. Recuerden, en resumen, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, participación igualitaria, eliminación de la violencia de género, igualdad económica y la representación y visibilidad. Bien, tenemos la equidad de género en la escuela, en el trabajo
y en la política. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de equidad de género en la escuela? En la educación, la equidad de género se refiere a la igualdad de acceso y oportunidades para hombres y mujeres en el sistema educativo. Esto significa que tanto niños como niñas deben tener acceso a la misma calidad de educación sin importar su género. ¿Me puede dar un ejemplo de equidad de género en la escuela? Profe, de hecho, sí, yo tengo Bien, un ejemplo y es verídico. sí, Cuando yo estaba en mi secundaria, a mí me daba, bueno, en mi primaria, perdón, a mí me daba clases un maestro, me reservo el nombre, este varón, era mi guía. El maestro tenía una afinidad hacia los varones. Y, por ejemplo, bueno, porque nos sacaban a jugar, a hacer deportes, educación física, al lado de un campo que está cerca del colegio donde yo estudiaba. Y nos sacaban a jugar y cuando él armaba los equipos de fútbol, solamente ingresaba a los varones y a todas las mujeres nos decían que nos sentáramos. De hecho, también a las mujeres, porque éramos dos gorditas. Entonces, a las mujeres que éramos gorditas, nos dejaban, después metía a las mujeres delgadas a jugar y a las mujeres gorditas nos sentaba y nos decían que nosotras no podíamos jugar y él permitía de que los varones se rieran de nosotras y se burlaran enfrente de él, nos decían apodo a nosotras las mujeres recia, rellenita. De hecho, es un gran ejemplo, porque se supone él como maestro, ¿verdad? Como profesional, él debió de hacer algo para evitar ese conflicto y de igual forma él este, integrar a todo el grupo, tanto mujer como varón. así es. Y precisamente eso es lo que dice esta presentación, que lo que busca la equidad de género en la parte educativa es eliminar esos estereotipos y prejuicios de género en la escuela. O sea, el hecho de que, es que como es gordita, entonces ella a lo mejor no puede correr mucho, no puede correr rápido. Entonces la vamos a obviar. No, ella que no haga deporte. Entonces, ¿qué es lo que vas fomentando en tus alumnos? Que repitan ese patrón de conducta y después vamos a ver en la sociedad hombres que hacen discriminación, mujeres que hacen discriminación por el tipo de cuerpo que uno tiene. Así es Ok. cierto. Bien, voy a cerrar ahorita la sesión porque nos quedan menos de un minuto Ok, y voy a volver a abrir, ¿ok? ok. Bueno.